queridos amigos y amigas, hace mucho tiempo siempre he estado deseando de recitar en público, porque veo que muchos lo hacen, un poema que desde que aprendí en la escuela de hispanoaviación me atrajo y he creído un momento oportuno. Es de León Felipe. León Felipe, otro que sufrió en su carne el exilio, como sabéis. Y dice así, se titula Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que a la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre lo entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Estamos aquí reunidos una vez más en el sexto encuentro de luchadores por la libertad de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, demostrando de nuevo nuestro compromiso en la defensa de las libertades a través del reconocimiento público a aquellas personas que pusieron su vida y todas sus energías al servicio de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos. Hoy estamos en Camas, una ciudad de encuentro, de cruce de camino, lo mismo que en años anteriores estuvimos en Sevilla, en Alcalá del Río, cuando Guadaíra, la Rinconada de los hermanos. Y de nuevo nos reunimos para homenajear a aquellas personas que se han destacado por su honestidad, su humildad y su sentido de responsabilidad y compromiso personal en la construcción de una sociedad y de una ciudadanía democrática basada en los principios que nunca olvidamos de justicia, igualdad, libertad y solidaridad. Se trata de personas sencillas, anónimas y que no han sido nunca reconocidas públicamente por su generoso e incondicional compromiso en valores éticos y de ciudadanía, valores que precisamente hoy cobran una importancia trascendental en el devenir de nuestra sociedad, de Andalucía y de nuestra propia casa. Eran tiempos en los que hacía falta un gran coraje, mucha valentía, responsabilidad, sentido ciudadano del deber y una profunda convicción de la necesidad de conquistar la libertad democrática como un instrumento indispensable para garantizar tanto la convivencia pacífica como mayores cotas de justicia y bienestar social. Este es el caso de aquellos mineros que con el firme compromiso de defender la democracia de la legalidad republicana vinieron a Sevilla desde la cuenca minera del Río Tinto para salvaguardar esos valores que tan necesarios siguen siendo y que gracias a su ejemplo de generosidad máxima podemos hoy disfrutar. Pasaron por aquí y aquí dejaron muchos de ellos sus vidas importantes, como un testimonio de compromiso ético, político y de ciudadanos truncados por la salvaje y feroz intervención de militares fascistas que traicionaron la legalidad democrática, la legalidad republicana y que propiciaron la emboscada en la violencia, cegando así una vida llena de entusiasmo y compromiso y solidaridad. Necesitamos, por tanto, reivindicar y dignificar la memoria de aquellas personas sencillas y anónimas que de forma desinteresada regalaron todas sus energías a la causa de la democracia y los derechos humanos. Por eso hacemos un llamamiento a todos los asistentes a este acto y en particular a los vecinos de Camas para que identifiquen a todos aquellos familiares o conocidos que estuvieron comprometidos en la larga lucha contra la dictadura. Desde nuestra asociación pretendemos iniciar todo un proceso de descubrimiento y restauración de la memoria de los vecinos de Camas. ¿Qué pasó en Camas? Que por su compromiso político con la democracia y la libertad fueron muchos de ellos asesinados, represaliados mediante cárcel, exilio, detención y otras formas de represión y persecución. Para ello bastaría con que se dirigiera a cualquiera de nosotros para ofrecernos toda la información que posean, toda la referencia y documentación para la elaboración de un censo y proceder con posterioridad con esa información a homenajearlos, a reconocerles que contribuyeron y estaban defendiendo, contribuyeron con la democracia y defendieron la república. Han pasado 75 años de aquellos sucesos y hemos sido las posteriores generaciones las que hemos continuado luchando por el convencimiento de que si éramos capaces de sumar esfuerzos y sacrificios, la dictadura caería finalmente así. Para ello, desde mediados de la década de los 60 del pasado siglo, intentamos aquí, de una de mis formas, convencer
convencer y sumar para la causa de la libertad a un mayor número de vecinos de nuestro pueblo. Necesitamos con urgencia que se unieran a la lucha clandestina para conquistar el sueño posible de un Estado de Derecho que no poseemos. Nuestro esfuerzo, que estaba lleno de pasión, estaba lleno de voluntad y trabajo colectivo, estuvieron siempre orientados a fortalecer a cada una de las organizaciones que de forma consciente y responsable acababan de nacer en nuestro barrio. Asociaciones de vecinos, comisiones de barrio, partidos políticos, grupos religiosos, padres y madres de alumnos, grupos culturales y todo un hervidero de actividad social reivindicativa que anunciaba un tiempo lleno de esperanza, un tiempo nuevo lleno de esperanza. Todo por moverse y trabajar enamorados por una causa que, partiendo de nuestras reivindicaciones cotidianas, quería siempre ir más allá de nuestras limitadas e insatisfacciones condiciones en las que nos encontramos. Necesitábamos libertad y no se trataba de exigirla ni de reivindicarla siquiera, sino de conquistarla a partir de los numerosos problemas que demandaban soluciones inmediatas. Y es que Cama era una más de las poblaciones del área de influencia de la capital que carecía de múltiples servicios y donde de forma resuelta y combativa supimos poner en marcha movilizaciones ciudadanas, sindicales y políticas con el objetivo puesto en las ya dichas democracias y derechos civiles. Y hay que mencionar organizaciones sindicales de empresas, como Sosal, Presidente, Caetano, etc., entre otras asociaciones de vecinos como Cal Barro, La Coloma, Nuestro Barrio Unido, y otras tantas, así como los partidos políticos clandestinos, como el Partido Comunista de España, el Partido Socialista de Andalucía, el Partido Socialista Obrero Español, y que trabajamos todos unidos por el mismo fin. La tarea fue dura, pero verdaderamente mereció la pena. En gran medida conquistamos importantes metas y objetivos que era el inicio para la consecución de mayores cotas de bienestar y mejores condiciones de participación, igualdad y transparencia. Condiciones que hasta aquel momento nos eran negadas por un régimen golpista y dictatorial. Las movilizaciones dieron como consecuencia que el ayuntamiento se convirtiera en un importantísimo objetivo a conseguir y desde el primer momento transformar nuestro pueblo en todos sus aspectos de infraestructura, educación, cultura, servicios, etc. Y fue gracias a ese obstinado esfuerzo y a nuestras firmes convicciones de justicia e igualdad como conseguimos la legalidad, conseguimos las elecciones, la Constitución y con ello un nuevo ayuntamiento democrático que en el año 79 estuvo formado por comunistas, andalucistas, socialistas y izquierdistas. Fue sin duda un gran honor haber presidido aquella corporación democrática y a medida que pasa el tiempo, cada día valoro más el altruismo, la entrega y dedicación de todas aquellas personas que con cargos y sin ellos estuvieron movilizándose y trabajando de manera desinteresada a través de todas las organizaciones. Y es que la Cámara de aquel entonces carecía de los mismos servicios y hubo que dedicar para ello todo nuestro esfuerzo, aprender mucho, como comentaba anteriormente. Hubo con nuestro esfuerzo que conseguir mucha infraestructura, centros de salud, tratamientos de biblioteca, colegios, zonas hacinadas, institutos y, en definitiva, un número de obras y servicios que inauguraban una nueva etapa, poníamos la maquinaria democrática en funcionamiento. En definitiva, toda una herencia que gracias a aquellos años de trabajo y dedicación con nuestro pueblo nos permite hoy vivir un presente mejor. Es mejor. Y un futuro lleno de esperanza. No hay que perderlo. Hacer memoria, por tanto, no es más que reconocer que hoy no estaríamos como estamos si no hubiese existido por el compromiso contraído con unos valores que, como la solidaridad, la igualdad y la libertad y el compromiso social, forma parte ya de nuestro eterno patrimonio democrático. Ese es nuestro patrimonio cívico y democrático. Por todo ello, y sin alargarme mucho, y en especial por estos actos llenos de emoción, a mí me emociona mucho cada vez que veo estas fotografías, me duele profundamente, quizás porque he heredado una militancia política que poseía mi familia y concreto mi padre. Por todo esto, y en especial por estos actos llenos de emoción y reconocimiento, también es necesario resaltar que en este camino de esfuerzo por la libertad y la democracia debemos reconocer y agradecer el trabajo realizado por quien ha sido nuestro presidente hasta hace muy poco, Antonio Iglesias, para el cual pido un saludo y un aplauso.
la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, hoy somos una asociación consolidada, llena de proyectos de futuro, pero también de realizaciones, como ha sido el reciente homenaje a Miguel Hernández, un homenaje pleno de dignidad y reconocimiento cultural, o como ha sido que hemos participado en la rotulación y las conferencias realizadas y la rotulación de la avenida al alcalde republicano Fusilado Manuel Cabello y las sucesivas intervenciones de historiadores y viñedos. Destacar por último la importancia y el valor de la exposición Luchadores por la Libertad, que venía del Saucedo, exponiéndose en diversos lugares, que en estos días podemos ver en la biblioteca pública de nuestra ciudad y en la que podemos contemplar aquellos testimonios fotográficos y documentales en los que se manifiestan los esfuerzos y compromisos realizados por numerosas personas. Y por último, estoy muy contento de encontrarnos aquí porque nos conocemos desde hace muchos años, muchos que aquí estamos. Desear una agradable estancia en nuestra querida cama y que disfrutéis de la fiesta de todos nosotros y bienvenidos.